6 mujeres estériles y una virgen. La ilustración de la salvación, redención de la humanidad a través de estas mujeres. Hace mucho tiempo que no tengo un video que mostrar, pero encontré algo maravilloso, un patrón en la Biblia que habla de la redención de una manera increíble. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva en el jardín pecaron? Y el Señor le dijo a Eva que desde su simiente vendría quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde entonces la mujer supo que uno de sus descendientes iba a ser el Mesías. Entonces nos remontamos ahora a los tiempos cuando Dios llamó a Abraham. Por ese propósito lo llamó para bendecir por medio de él a todas las naciones. Estaba casado con Sarai, Abraham y Sarai. Después el Señor les cambió de nombre, Abraham y Sara. Pues Sara era estéril. Y ese es el tema que voy a tratar. 6 mujeres estériles y una virgen para la salvación de la humanidad. Sara era estéril y después de mucho tiempo de esperar para tener un hijo, Abraham fue prometido que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo y que de él iban a ser benditas todas las naciones. Luego entonces él creyó, pero se demoró tanto que Sara ya no tenía sus ciclos menstruales y le pidió a Abraham que por medio de su sirvienta Agar tuviera un hijo. Y así lo hizo, y después Dios vino cuando le dijo Dios que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Después le dijo que dónde estaba Sara, porque ella estaba detrás en la tienda. Dijo que después de un tiempo, del tiempo de gestación, ella iba a tener un hijo, y ella rió porque tenía 90 años. Yo me hubiese tal vez reído también, pero el Señor dijo, de veras que lo voy a hacer, y así fue. De una mujer estéril nació el hijo de la promesa. No era el hijo de Agar, aunque es bendecido porque es hijo de Abraham, pero la simiente santa viene por medio de Isaac. Entonces vemos cómo hay esta tensión entre la simiente de Agar, que todavía está, los árabes, y la simiente de Isaac, los hebreos, los judíos. Después que esta mujer tiene a su hijo de esta manera, Isaac se casa con Rebeca, y Rebeca también era estéril y por muchos años no tuvieron hijos, y entonces Isaac intercede por ella ante Dios, y Dios le concede que esté embarazada, y aquí que eran gemelos y había una lucha muy grande en su vientre, y Dios dice que estos son 2 pueblos y el menor va a regir sobre el mayor. Y así vemos como Esaú no, no estimó la bendición de ser el primogénito y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Y vemos como cuando tú menosprecias a Dios en tu corazón y Él tiene otro vaso que estaba dispuesto a hacer esa bendición ahí, fue escogido Jacob, que luchó hasta con el ángel de Dios, con Dios mismo. Y bendijo Dios a Jacob y le cambió el nombre por Israel.
Después de esto, vemos como la esposa de Jacob, él tuvo dos esposas y dos concubinas. La esposa que él amaba, por la que él trabajó realmente como 14 años por ella, y ella era estéril. Y ella estaba muy enojada hasta que Dios se acordó de ella y le dio un hijo, y después nació otro y ella murió dando a luz. Esos dos hijos, uno se llamó José, que salvó al pueblo, al mundo entero, con la interpretación que le dio a Faraón de los sueños. Entonces vemos como esta simiente de José y su hermano Benjamín representan la historia del pueblo de Dios, como Dios salva por medio de la simiente de Abraham. Y Benjamín, su nombre, el que le dio la madre, representa al ella estar muriendo, y él nació, le puso hijo de mi dolor, y Jacob le dijo, no, va a ser hijo de mi mano derecha. El hijo del dolor de la mujer es el hijo de la mano derecha de Dios. Y esta es la ilustración de los dos hijos de Raquel. Por medio de Lea salió la simiente que va a regir el Mesías, Jesucristo. Pero la ilustración de la salvación son por medio de los hijos de Raquel. Después hay otra mujer que fue la esposa de Manoa. Manoa es el padre de Sansón. Y este evento fue una mujer estéril igualmente, y ella estaba sentada en un campo y no dice más nada de ella, no dice el nombre, no dice si pedía a Dios por un hijo o no, no lo dice. Pero el Señor vino a ella, y estoy segura que ese fue el ángel de Dios, el Señor Jesús, porque cuando le preguntó su nombre después, él dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable, que es maravilloso? Y en el King James, en inglés dice, mi nombre es secreto. Entonces vemos cómo Sansón fue escogido para librar de los filisteos, y vemos la historia de Sansón y cómo él fue después traicionado por Dalila, y cómo él murió de la misma manera en forma de cruz, porque él empujó las dos columnas, y él así, ¿verdad? Como si estuviera crucificado, y se inmoló él mismo. Y esa historia la pueden buscar ustedes y leer más y darse cuenta de lo que ilustra esa salvación que vino por la inmolación del Señor Jesús. Él mismo se inmoló, igual que Sansón lo hizo, y estaba entre las columnas, y el Señor Jesús murió entre dos personas que eran ladrones. Uno se convirtió y el otro no, y se arrepintió. Entonces, después de esto, vemos a Hannah. Hannah era estéril, y su esposo tenía, Elcana, tenía dos esposas, Penina y ella, Hannah. Y Hannah pidió por un hijo porque ella era estéril, y dijo, si tú me concedes el hijo, yo te lo regreso y lo dedico todos los días de su vida a ti, Señor. Y así fue como nació Samuel, y después a unos 5 años ella lo destetó y se lo llevó al sacerdote Elías. Y vemos como Samuel fue un profeta, fue el que estaba juzgando a Israel. Israel quiso un rey y fue una transición. No era la voluntad de Dios darle rey, pero Dios en su
infinita sabiduría supo desde que escogió a los hijos de Jacob que iban a elegir un rey, porque lo dice en las profecías de Moisés. Cuando tengas, cuando tengas un rey, Dios ya le había dado la manera de cómo un rey debía comportarse. Después, Samuel es usado para ungir al primer rey, que fue Saúl, y Dios lo desechó porque desobedeció. Después, la casa de David fue escogido y sabemos la historia. Esta es para las personas que tienen el conocimiento de zonas de la Biblia. Vemos cómo Dios usó la línea de David para traer el Mesías. Después de esto, no tenemos otra estéril hasta el principio de lo que llamamos el Nuevo Testamento, que Elizabeth está estéril. Elizabeth era la esposa del sacerdote del padre de Juan el Bautista. Zacarías, el esposo de Elizabeth, estaba orando en el templo, le cayó por suerte ministrar y él estaba encendiendo el incienso. A la hora de la oración se le aparece el ángel Gabriel, se le aparece el ángel y le dice que su esposa va a tener un hijo, y él como que duda y le pide señal, y el ángel le dice: por no creer vas a estar sin habla hasta que todo esto se cumpla. Y vemos cómo se cumplió. Elizabeth tuvo su hijo Juan el Bautista, que abrió la brecha en el desierto. Fue aquella voz en el desierto que clamaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos, el reino de Dios está viniendo. Yo no soy él, yo predico sobre él. Y esta mujer estéril fue la que dio a luz a este precursor del Mesías. Dijo el Señor que ningún hombre nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, y en él terminó la etapa de los profetas. Así que por medio de estas mujeres estériles nacieron estas personas que son claves para la salvación. Al final se le aparece Gabriel, María, y le dice que de ella iba a nacer la simiente santa. Y así vemos como Dios obró por medio de estas mujeres estériles y una virgen para traer la salvación a Israel. Que Dios les bendiga.